Jesús se encontró con las almas de los cautivos del diluvio en el plano espiritual tras su muerte. La crucifixión, narrada en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el pilar fundamental del Evangelio Salvador de Jesús. Predijo su propio fin, explicando a sus discípulos la necesidad de sufrir y luego resucitar en Jerusalén. Consciente de que su vida sería un sacrificio por los pecados de la humanidad, Jesús afrontó esta desafiante tarea de forma voluntaria, a pesar de su inmenso peso. Después de 3 horas en la cruz, entregó voluntariamente su vida, poseyendo la autoridad para hacerlo. ¿Qué sucedió en el plano espiritual luego de esto? Pedro, inicialmente influenciable pero luego firme, ofrece perspectiva. Pedro, uno de los primeros seguidores de Jesús, se volvió firme tras la partida de Jesús, liderando el grupo de forma no oficial. El destino de su espíritu, el cielo o el infierno, se debatió durante los 3 días posteriores a la muerte de Jesús. 1 Pedro 3, 18-21 añade complejidad a esta discusión, mostrando el sufrimiento de Jesús por los injustos, con la intención de reconciliar a la humanidad con Dios. El pasaje hace referencia a Jesús predicando a los espíritus encarcelados después de su muerte, posiblemente en el Hades. Es intrigante, Jesús, incluso en la muerte, se comunicó con aquellos en el reino de los fallecidos. La Biblia afirma la autoridad suprema de Jesús, incluso sobre aquellos bajo la tierra, resaltando su poder sin igual en el universo. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Filipenses 2:10 refuerza esto, afirmando que toda entidad, incluso los que están bajo la tierra, reconocerán a Jesús. Es un concepto humilde pero reconfortante, que significa a Jesús como misericordioso y omnipotente. La idea de que los difuntos puedan ser revividos por el poder de Cristo se asemeja a una narrativa cautivadora, donde toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa. El concepto de toda lengua confesando y toda rodilla doblándose significa una sumisión total a Jesús, no solo en palabras, sino también en acciones, una obligación para todos. Imagina una escena donde personas de todos los ámbitos se reúnen, arrodillándose en total obediencia a Él. No es solo un cumplido superficial, se trata de dedicar todo nuestro ser a Jesús, una noción humilde e inspiradora que nos impulsa hacia una vida más significativa. El texto indica claramente que Jesús estaba consciente durante el periodo entre su muerte y resurrección, manteniendo conversaciones con otros que también estaban conscientes y conversaban. Curiosamente, se habla poco del Sábado Santo durante los servicios de Semana Santa. Las actividades de ese día, lo que Jesús hizo, quedan sin explicación. La creencia común sugiere que Jesús estaba inactivo e inconsciente mientras su cuerpo reposaba en la tumba. Sin embargo, es crucial señalar que mientras su cuerpo físico descansaba, su espíritu seguía muy vivo. Inmediatamente después de su muerte, predicó en el reino de los muertos, viajando allí el domingo de resurrección. Imagina a Pedro encontrándose con Jesús y preguntándole sobre su paradero. Jesús explica que estuvo en el Hades, predicando a aquellos que se ahogaron en el diluvio de Noé. La muerte separa el cuerpo y el espíritu, y Jesús atravesó las 3 etapas en menos de una semana, convirtiéndose en un espíritu encarnado, muriendo en la cruz y descansando en la tumba mientras continuaba su predicación en forma espiritual. El domingo de resurrección, su cuerpo y espíritu se reunieron, manteniendo su conciencia y comunicación a lo largo de estas etapas. ¿Quiénes eran estos espíritus en prisión? Eran los desobedientes, especialmente de la era pecaminosa anterior al diluvio, descrita en Génesis 6, 1, 5. Esta era estuvo marcada por la corrupción moral, la violencia y la falta de virtudes como la honestidad y la bondad.
Era un mundo consumido por deseos egoístas, engaño y explotación, donde las familias y comunidades eran campos de batalla de la traición y el egoísmo. La introducción de los Nefilim, descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, creó una dinámica inusual, a menudo interpretada como la descendencia de ángeles caídos. Estos Nefilim se convirtieron en figuras destacadas en esa era. Génesis 6:4 presenta a los Nefilim, seres notables, poderosos y distintos de la gente común. Sus acciones, aunque exacerbaban los problemas del mundo, les valieron admiración, temor y posiblemente adoración, alejando a las personas del verdadero Dios. A pesar de su poder, eran parte de un mundo que se precipitaba hacia el caos y el pecado. En medio de esta oscuridad, Noé surgió como un faro de esperanza, encontrando gracia ante los ojos de Dios. Noé, presentado en Génesis 5, representa la 10ª generación desde Adán, proveniente de la línea piadosa de Set. Su padre, Lamec, profetiza la importancia de Noé, nombrándolo como un alivio de la maldición laboriosa sobre la tierra. El relato del diluvio en Génesis 6:22 subraya la obediencia de Noé a los mandamientos de Dios. La población previa al diluvio sigue siendo incierta, con estimaciones divergentes. Algunas teorías sugieren limitaciones en el crecimiento debido a guerras y enfermedades, mientras que otras proponen números más altos debido a una longevidad extendida. Los cálculos varían, especulando desde 750 millones hasta posiblemente 4.000 millones de personas en la Tierra en el momento del diluvio. En medio de la maldad creciente, Noé se destaca, un hombre favorecido por Dios en medio de un juicio inminente. Génesis 6:9 detalla la vida justa e irreprochable de Noé, caminando en armonía con Dios, similar a la conexión espiritual de su tatarabuelo Enoc. El relato presenta a Noé como obediente a los mandamientos de Dios, moralmente distinto de sus contemporáneos absortos en la depravación. Su vida, marcada por la rectitud, lo distingue, ofreciendo un faro de esperanza en un mundo consumido por el pecado. En Génesis 7, Noé, considerado justo por Dios, recibe instrucciones divinas para construir un arca que preserve la vida durante un diluvio catastrófico. Noé, con 600 años de edad, y su familia ingresan al arca según lo ordenado. Después de 7 días, se abren las compuertas del cielo y las profundidades, lloviendo incesantemente durante 40 días y noches. El arca, llevando a Noé, su familia y diversas criaturas, se eleva por encima del diluvio. Las aguas crecen, sumergiendo las montañas más altas. Toda criatura viviente en tierra perece, excepto los que están a bordo del arca. Durante 150 días, las aguas reinan sobre la tierra. La obediencia inquebrantable de Noé destaca, obedece las directivas de Dios para construir un arca a pesar de nunca haber visto la lluvia, testamento de su confianza en la guía divina. La vida de Noé sirve como advertencia de juicio. Así como en la época de Noé, cuando el diluvio llegó inesperadamente, llegará el día del juicio. Jesús hace un paralelo entre la era de Noé y el futuro regreso y juicio final. Con urgencia, al igual que Noé, somos llamados a proclamar la justicia y reconciliar a las personas con Dios a través de Cristo, como se afirma en 2 Corintios 5:20. Los tiempos de Noé y Lot, marcados por la normalidad en medio de un juicio inminente, reflejan el mundo actual. La gente está absorta en actividades diarias, indiferente a sus pecados, sin saber del juicio inminente. Es un paralelo convincente. Así como llegó el diluvio inesperadamente, así podría ser la segunda venida del Hijo del Hombre. La analogía de Jesús enfatiza la importancia de la preparación en medio de la rutina, instando a la vigilancia y la preparación espiritual en un mundo aparentemente ajeno al juicio inminente. En estos últimos días, como embajadores de Cristo, tenemos la tarea de compartir el mensaje de reconciliación y advertir del juicio que se avecina. La llegada del diluvio en tiempos de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra ilustran un punto vital: Jesús no prometió un mundo libre de problemas. Las condiciones antes de estos eventos eran graves, pero la gente continuaba con su rutina, aceptando la maldad como algo normal.
La palabra usada para revelado en el contexto de Jesús, apocaliptain, comparte raíces con nuestro término moderno apocalipsis, indicando una revelación. Considera el caos durante el diluvio de Noé. Es probable que la gente intentara proteger sus posesiones mientras perecían, aferrándose inútilmente a cosas materiales. Pero la preparación para el regreso de Jesús no se preocupa por posesiones terrenales, se centra en asuntos celestiales. Las oportunidades para obedecer el llamado de Dios tienen un límite, ignorar las advertencias del juicio refleja un enfoque equivocado en el materialismo. Algunos desestiman las discusiones sobre un juicio inminente como tácticas de miedo, considerándolas un ardid para infundir temor en los crédulos. Sin embargo, la Biblia enseña una realidad espiritual más allá de lo físicamente visible. Mientras el mundo material es evidente, persisten dudas sobre el reino espiritual invisible, que la Biblia retrata como compuesto tanto por el bien como por el mal. Somos más que seres físicos, nuestras almas y espíritus trascienden lo físico, conectándonos con el reino espiritual. A pesar de ser invisible, el reino espiritual impacta significativamente nuestro mundo físico. La evidencia empírica, piedra angular para probar la existencia en nuestra cultura, revela una gama conflictiva de opiniones respecto al reino espiritual. Sin embargo, la evidencia testimonial subraya la creencia generalizada en un reino espiritual en diversas religiones y culturas. La multitud que reporta encuentros con el reino espiritual plantea una pregunta significativa: ¿podrían tantas experiencias ser descartadas como irreales? Esta diversidad de creencias exige consideración y sugiere la validez de una realidad espiritual. De hecho, la Biblia se erige como un poderoso testimonio de la existencia del reino espiritual. El consenso histórico, tanto de historiadores cristianos como no cristianos, refuerza la autenticidad histórica de la Biblia. Jesús mismo afirmó su origen divino, enfatizando su naturaleza celestial separada del mundo terrenal. La Biblia documenta numerosos encuentros con el reino espiritual, Jesús expulsando demonios, sanando a los enfermos con palabras habladas, alimentando multitudes milagrosamente y conversando con figuras como Moisés y Elías. Estos casos confirman la realidad de un mundo espiritual invisible pero igualmente sustancial, como se refleja en Efesios 6:12. La Biblia retrata de manera extensa y enfática la existencia de este reino invisible. El testimonio extendido de ángeles, demonios y fuerzas espirituales subraya la inseparabilidad de esta realidad del propio texto bíblico. Negar el mundo espiritual implicaría inherentemente negar la credibilidad de la Biblia. Además, el Nuevo Testamento reafirma estas verdades espirituales, trascendiendo eras marcadas por complejas filosofías y culturas intelectuales avanzadas. Incluso en tiempos intelectualmente rigurosos, Pablo expuso la distinción entre lo físico y lo espiritual en 2 Corintios 10, 3-5. La Biblia sirve como un testimonio robusto de la existencia del reino espiritual, afirmando su realidad a lo largo de la historia y en diversos contextos intelectuales y culturales. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.